Bueno, iniciamos con lo que sería la temática de viscosidad de un fluido. Nos dice que es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia opuesta a las fuerzas cortantes. La viscosidad se debe primordialmente a las interacciones entre las moléculas del fluido. Y si revisan ustedes en ese concepto ya apareció lo que era el elemento de fuerzas cortantes. Eh, que es algo que ustedes ahorita están teniendo mucho contacto con él en lo que es mecánica de los sólidos 3, puesto que ahí ustedes ven lo que son esfuerzos cortantes y esfuerzos lo que son transversales o de deformación a tensión o a compresión en las secciones transversales. Entonces va a ser mucho más fácil para ver la relación que tienen acá en mecánica de los fluidos con la relación que tienen en lo que es mecánica de los sólidos 3 o resistencia de materiales. Para definir las ecuaciones de viscosidad absoluta o dinámica, debemos considerar, si se fijan en este caso, me acaba de aparecer lo que sería la parte de viscosidad, dice absoluta o dinámica, que también muchas veces ustedes van a encontrar que la preguntan o la tienen como incógnita o hay que encontrarla y simplemente le ponen viscosidad. Entonces, para esa misma viscosidad tiene tres sinónimos que la vamos a encontrar como viscosidad absoluta, la vamos a encontrar como viscosidad dinámica o simplemente como viscosidad. Pero hay otra que es la cinemática. Por lo general, a esta primera, la dinámica o absoluta, a veces no le ponen el nombre y el apellido, sino que solamente le ponen el nombre como viscosidad. Pero a la cinemática sí le ponen lo que sería ese primer nombre de viscosidad y le ponen el apellido de lo que sería cinemática para diferenciarlas, porque de repente, si se fijan, si a mí me colocan que encuentre la viscosidad, yo voy a entender en principio que me está hablando de la absoluta o dinámica. Cuando necesitan la cinemática, tienen que colocarle eso. Si se posee dos placas planas y paralelas de grandes dimensiones, separadas a una pequeña distancia y con el espacio entre ellas lleno de un fluido, se supone que la placa superior se va a mover a una velocidad constante U. Al actuar sobre ella una fuerza F mayúscula también constante. Es decir, nosotros tenemos dos elementos acá. Entonces, una de las placas, la que queda en la parte de abajo, queda estática, pero resulta que por una fuerza la cual se le aplica a la placa que está arriba, empieza a desplazarse. Y es como que yo viera un punto en la parte de arriba y cuando se desplaza esa placa, también ese punto se desplaza. Entonces sucede que se va formando, tenía una línea horizontal entre el punto de la placa de abajo y la placa de arriba en el fluido. Resulta que cuando la placa de arriba se va moviendo, empieza a arrastrar parte del fluido. Como lo arrastra, ya no tienen una vertical, sino que van a tener una línea oblicua. Y esa línea oblicua realmente es lo que me dice que son capas de fluido, las cuales se van deslizando una sobre otra, porque va perdiendo o va haciendo un arrastre, que es lo que genera o lo que hace lo que es la viscosidad. Nos dice acá. Entonces, se supone, ¿verdad?, que la placa superior se mueve, por lo tanto debe existir una interacción viscosa entre la placa y el fluido, que se manifiesta por un arrastre sobre la primera y de una fuerza cortante sobre el fluido. El fluido en contacto con la placa móvil se adhiere a ella, moviéndose a la misma velocidad U, mientras que el fluido en contacto con la placa fija, es decir, con la de abajo, permanecerá en reposo. Si la separación Y y la velocidad U no son muy grandes, la variación de las velocidades o el gradiente vendrá dada por una línea recta. Si se fijan realmente lo que es los fluidos viscosos, como son los aceites, nosotros lo vamos a tener en dispositivos que realmente entre las paredes o la cantidad de fluido que hay entre paredes que no van a tener contacto es bastante mínima. Son milímetros muchas veces los que tienen y por eso es que sacan a alusión el comportamiento de este ejemplo para poder determinar las ecuaciones que nos sirven para poder establecer el encontrar las viscosidades. Ahora bien, si nosotros vemos acá, tenemos las dos placas. Entonces, para poder ver cómo es que son las relaciones de lo que es proporcionalidad,
tenemos los... Ocupamos un triángulo semejante en el cual revisamos lo siguiente. Nosotros tenemos una línea oblicua que, si se fijan, está entre la placa inferior y la placa superior y hay una distancia que lo separa, que es Y. Entonces, resulta que esa línea oblicua va a estar formada o va a estar formando lo que es la pendiente de la relación entre estos elementos, teniendo por acá, si se fijan, una línea horizontal que es U mayúscula y una línea vertical que es Y mayúscula, o la separación en este caso de lo que serían las placas. Ahora bien, si reviso conforme se va desplazando el fluido que se está arrastrando con la placa de arriba, se genera una deformación. Entonces me cambio tanto en la distancia como en la velocidad. Entonces puedo formar por acá otro triángulo pequeño donde, si se fijan, está el DDV, que es el diferencial de velocidades y que es paralelo a lo que sería U, que lo tendría por acá. Y también voy a revisar que tengo en la parte vertical un DDY o un diferencial de la altura, el cual va a quedar por acá. Entonces, si nosotros revisamos esto, nos podemos dar cuenta que podemos relacionar a lo que es la velocidad de la placa grande entre la distancia que separa a los dos elementos del análisis. Y eso va a ser entonces igual a que yo tenga la relación de la velocidad o el diferencial de velocidad entre el diferencial de lo que es la altura o el intercambio que va teniendo conforme se va desplazando. Teniendo esto, entonces nosotros podemos ver las relaciones de proporcionalidad para estos, los cuales me dicen, nosotros sabemos que la fuerza va a ser proporcional a que yo tenga el área por la velocidad entre Y, lo cual es igual a el área por DDV entre DDY, o también tengo que recordarme que lo que es tau o el esfuerzo cortante o la fuerza cortante o tensión cortante es igual a la relación de fuerza sobre área, porque si ustedes se recuerdan en mecánica de los sólidos 3 o resistencia, ustedes están viendo que las unidades son newton sobre metro cuadrado, porque son, dependiendo a cuál estén sometidas, o son a presión o son a compresión, y hay otras que son de corte. Quiero que me recuerden bien ustedes cómo es que va ese esfuerzo cortante según lo que después ya están viendo dentro de la materia de mecánica de los sólidos o resistencia de materiales. Cualquiera. Miguel Eduardo, ¿puede colaborarme por ahí? ¿Cómo fue la pregunta? Es que tengo un poquito de problemas con la conexión, no la escuché muy bien. La consulta lleva referente a qué es lo que conocen ustedes de esas tensiones o esfuerzos cortantes, según lo que están viendo en mecánica de los sólidos, para que tengan una referencia. De los esfuerzos menciona, ¿verdad? Ajá, los esfuerzos cortantes. No sé, ingeniero. Bueno, no sé si alguien más sí sabe, si no mejor se los explico acá. Jennifer, ¿tiene una idea o les explico por acá mejor? La verdad, ingeniero, sí, explícanos, porque no sé si me he confundido un poco con la pregunta. Si se fija, dentro de lo que es la mecánica de los sólidos 3 o resistencia de materiales, ustedes van a ver barras sólidas que por lo general el modelo coloca que son circulares. Entonces les dice que esas barras están sometidas a dos tipos de esfuerzo, uno que es cortante y el otro que es
flexionante que puede estar a tensión o a compresión, pero nosotros ahorita vamos a utilizar lo que son esos esfuerzos cortantes. Si me voy a mecánica de los sólidos, lo explican como que usted tuviera una barra sólida y esa barra sólida la sujeto a algo y pongo otro dispositivo. Entonces yo empiezo a retorcer lo que es esa barra, que va a llegar a un punto en el cual si es demasiada la fuerza que le estoy haciendo por el torque del centroide de esta barra, va a suceder que empieza a deformarse y esa deformación llega o puede llegar al punto de ruptura o de un quiebre transversal de la barra y ese es el esfuerzo cortante realmente. Entonces, ese mismo es el que afecta a los fluidos cuando vemos esa parte de la viscosidad. Es una fuerza que empieza a atravesar el fluido y empieza a hacer lo que se desplace placa sobre placa. Si se fijan en mecánica de los sólidos, así lo ven ustedes, donde revisan esos elementos. No sé si les queda claro más o menos ahí. Incluso, fíjense, para ponerles un ejemplo más sencillo, como cuando ustedes van a la llanta del vehículo y lo que es la tuerca para quitar la llanta está demasiado apretada, resulta que ustedes lo que hacen es que le ponen una palanca para que pueda aflojar. Sí, el óxido dio tanta adherencia que soporta más del esfuerzo cortante permisible. Cuando ustedes le hacen la fuerza, termina cortándose los pernos o los espárragos y toca que cambiarlos. Entonces, si se fijan, eso que hace que se corten de esa forma son las tensiones cortantes o esfuerzos cortantes que se van afectando ahí. No sé si nos queda claro ya por ahí. Sí, ingeniero. Lo que usted mencionaba, ¿verdad? Incluso el otro ingeniero nos explicaba que, al menos yo que soy de ingeniería civil, a esos hay que tenerle miedo, nos decía, porque son los que hacen que una estructura se caiga, por ejemplo, o colapse a veces. Sí, sí es bastante delicado, no es tan sencillo como podría aparentarse por ahí. Bueno, entonces, ya que más o menos caímos en la idea de cómo es que realmente funcionan estos, continuamos por acá. Estoy haciendo alusión a eso porque dentro de lo que son las fórmulas que nosotros estamos utilizando, están implícitas, porque si se fijan es una relación de fuerza sobre área de ese cortante, pero esa también la puedo relacionar con la velocidad a partir de esta otra relación que tenemos acá, porque me dice que el bendito tau es directamente proporcional al ddv de dy. Entonces tengo que saber algo. Voy a tener dos relaciones las cuales me van a servir. Y si se acuerdan ustedes de física, en física por lo general cuando nosotros queremos expresar una ecuación, para que pase de ser una proporción a ser una ecuación o una igualdad, nosotros utilizamos una constante que multiplica a una de las relaciones de tal forma que me queda con igualdad en lugar del símbolo de proporcionalidad. Ahora bien, si revisamos por acá, vamos a tener que entonces esa tensión o esfuerzo cortante es el tau. Podemos revisar que tenemos dos relaciones. Una que va a ser que la fuerza es directamente proporcional al área por ddv de dy y la segunda donde me dice que tau es igual a lo que sería la fuerza por fuerza sobre área. Entonces, yo puedo sustituir la relación 1 en la relación 2, porque si se fijan, la relación 2 contiene completamente a la fuerza y como son directamente proporcionales, lo podemos sustituir ahí. Entonces tenemos ahí que tau es directamente proporcional a A por ddv de dy entre áreas. Simplificamos lo que es las áreas y ya nos queda una relación donde nos dice a nosotros que ese esfuerzo cortante es directamente proporcional a ddv sobre ddy. Entonces, ahora procedemos a insertar, si se fijan, lo que sería la constante, que en este caso va a ser el valor de la viscosidad. Y de ahí vamos a despejar lo que es una ecuación para determinar ese valor numérico. Entonces, ahora revisamos por acá. Al introducir la constante de proporcionalidad, que en este caso va a ser mu, llamada viscosidad absoluta o dinámica, que les decía yo que a veces solo le llaman viscosidad a esta. Entonces me dice que si yo introduzco lo que es la letra mu o la viscosidad acá, la ecuación cambia. Entonces A
lo que es mu por d de v sobre d de y. Esta es la ecuación de inicio para definir la viscosidad absoluta. ¿Por qué? Venimos nosotros y simplemente despejamos de acá, quedándonos que tendríamos tau sobre d de v, d de y, igual a mu, o la viscosidad dinámica o absoluta. Entonces, si se fijan, realmente es la relación de la tensión cortante sobre la velocidad de variación de la deformación unitaria que tiene lo que es el fluido conforme se va desplazando. Si revisamos, entonces más adelante podemos ver que a esta también se le conoce, o van a encontrar ustedes, según el autor que vayamos viendo o que ustedes vayan revisando, o en la bibliografía que ustedes quieran verlo, a veces les va a aparecer símbolo mu, o si no, les va a aparecer con el símbolo eta, que es como una N con la parte de frente un poco más larga. Entonces, ya sea que le encuentren con la simbología de mu o con la de eta, vamos a estar hablando de la misma viscosidad absoluta o dinámica. Ahora bien, pasemos a plantearnos lo que son las unidades de este elemento. Como si se fijan, estoy hablando de lo que es un esfuerzo cortante o una tensión cortante. Las unidades entonces van a ser Newton sobre metro cuadrado al estar hablando de lo que es ese cortante, ¿verdad? Entre las unidades que tiene la velocidad, que son metros sobre segundo, y eso dividido entre las unidades de y o de y, que van a ser metros también. Entonces, lo que procedemos a hacer acá es operar medios por medios y extremos por extremos. Sabemos que metros sobre segundo es de un solo elemento. Entonces, medios por medios, que serían estos dos de acá, y extremos por extremos, que serían newton metro de acá. Esto me indica entonces que yo tendría unidades de newton por metro, ¿verdad? Divididos entre la parte de abajo o los medios, que van a ser metros cuadrados, por lo que sería, en este caso, metros sobre segundo. Entonces, si reviso yo ahora, puedo ver que los metros de acá con los metros de acá se pueden simplificar. Entonces me quedan newtons. Y si se vean, todavía aquí con esto tenemos una fracción que son los segundos. Entonces, si yo convirtiera todo esto a este metro, le pongo un 1 abajo y digo de nuevo medios por medios y extremos por extremos, me quedarían newtons por segundo realmente. Y todo eso dividido entre metros al cuadrado. Es decir, que nosotros tendríamos newton sobre metro cuadrado, que son pascales, ¿verdad? Y tendríamos entonces, o estaríamos ante lo que son pascales por segundo. Si se ven, si hubiéramos estado en el sistema europeo o anglosajón, nosotros hubiésemos estado entonces de posiblemente libras sobre pulgada cuadrada o libras sobre pie cuadrada. Entonces ahí hubiéramos tenido PSI por segundo, pero ya lo vamos a ver más adelante, porque como les digo, dependiendo cómo nos presenten los elementos que se van a ver implicados, así van a ser las unidades que vamos a obtener. Si lo queremos ver en el sistema, lo que es técnico, nosotros en lugar de newton por metros cuadrados por segundo, vamos a tener kilopondios por segundo sobre metro cuadrado, y esa si no tiene ninguna reducción, o decir como en este caso, ¿verdad? Newton sobre metro cuadrado son pascales, entonces son pascales por segundo. Allá no, allá va a quedar destinado como kilopondios por segundo entre metros cuadrados simplemente, y es lo que les muestro por acá. ¿Ya? Mayor simplificación no va a tener, porque el procedimiento, si se vean, va a ser parecido con esto, queda pascales por segundo, y en este caso lo más que se hace es simplificar la parte del denominador, quedando kilopondios por segundos entre metros cuadrados. Entonces vemos que las unidades que nosotros podemos tener van a ser pascales por segundo o kilopondios por segundo entre metros cuadrados. Y debemos recordarnos, porque de repente nos va a tocar que hacer o nos soliciten alguna conversión por ahí, las unidades en las cuales necesitan el valor numérico de la viscosidad.
sean kilopondios y nos lo dan en kilopondios, pues entonces a convertir ese kilopondio a lo que son las unidades del sistema, o sustituyendo el valor de 9.81 newton, que es el equivalente o es la igualdad que tienen un kilopondio. Ahora bien, los fluidos que siguen la relación anterior también se llaman fluidos newtonianos. Ahora bien, en ocasiones se refieren a esa viscosidad dinámica como viscosidad absoluta, viscosidad nada más, como se los había dicho anteriormente. Lo pueden encontrar esa viscosidad absoluta, viscosidad dinámica o simplemente como viscosidad. Ahora viene el segundo tipo de viscosidad, que es la viscosidad cinemática. Bueno, antes de pasar a la viscosidad cinemática, quiero que ustedes en su cuaderno o donde tienen o están armando su formulario, me detengo y empiecen a anotar las fórmulas que van a necesitar. ¿Cuáles son esas? La fórmula de la viscosidad absoluta, que la tienen acá, y las unidades con las cuales se trabaja la viscosidad absoluta para cuando tengan que utilizarla, pues lo hacen. Me dicen una vez, tengan anotada, porque dice, bien, la fórmula va a tener estas dos formas, ¿ve? Esta de acá con el símbolo mu o con el símbolo eta, con cualquiera de los dos es válida esa viscosidad absoluta o dinámica. Entonces, me avisan ustedes cuando ya las tengan anotadas para continuar con la cinemática. Si se recuerdan, yo les mencioné que conforme vayamos avanzando, vamos a ir generando ese formulario que nos va a servir al momento de estar efectuando la resolución de ejercicios. Supongo que ya terminaron de anotar por ahí, continuamos entonces. Bueno, una vez ustedes tienen ya la fórmula que mu es igual a tau sobre ddv sobre ddy, que las unidades en el sistema internacional son pascales sobre segundos y en el sistema técnico son kilopondios por segundo entre metros cuadrados, procedemos a definir lo que es la viscosidad cinemática. Esta viscosidad no es nada más que la relación de la viscosidad absoluta entre la densidad, es decir, el valor de mu sobre lo que es ρ. Pero, si se fijan, nosotros tenemos que tener herramientas. Muchas gracias por avisarme, Diego. Pero, si se fijan, necesitamos tener herramientas para poder tener más opciones para encontrar estas cuestiones. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros solamente manejamos esta ecuación, estaríamos un tanto amarrados. Entonces venimos nosotros y vamos a verificar que también podemos utilizar la relación. Vamos a ver acá. Si se recuerdan ustedes, ¿a qué es igual el peso específico? Regálenme ustedes. ¿Es igual, por favor? ¿Qué es igual el peso específico? Densidad por gravedad. Densidad por gravedad. Entonces, gracias por la intervención. Si se fija, gracias a esto que me acaba de decir, quiere decir que yo pudiera dejar expresada esta ecuación no solo con la limitante de la densidad, sino que puedo utilizarla con lo que es el peso específico. Entonces, de acá lo que haría es nada más despejar que la densidad es igual a la relación del peso específico sobre la gravedad. Entonces sustituyo en esta ecuación. Tendría que lo que es nu o lo que es la viscosidad cinemática
es igual a lo que sería mu dividido entre lo que es la relación de peso específico sobre gravedad. Lo cual me permite hacer medios por medios y extremos por extremos, quedándome que sería mu por lo que sería la gravedad, porque si se vean en los extremos estaría mu y la gravedad. Para hacer eso de medio por medio y extremo por extremo, dividimos entre 1 acá, ¿verdad? El mu. Y sería mu por g y 1 por el peso específico. Entonces me quedaría mu por g entre el peso específico. Y sería la ecuación número 2 que nosotros podemos utilizar dentro de lo que es la viscosidad cinemática, ¿ya? Que es esta otra que aparece aquí. Ahora bien, las unidades, fíjense, casi en todos estos elementos que tienen que ver con los fluidos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las unidades. Entonces, si se dan cuenta, las unidades que nosotros vamos a obtener son metros cuadrados sobre segundos. Y si eso es cierto, entonces procedemos acá a ver esto. Si vengo yo y me dijo que era mu sobre rho, realmente, ¿qué es lo que teníamos en mu con sus unidades? Eran newton sobre metro cuadrado, ¿vale? Por segundo. Esto sería en la parte del numerador de la ecuación, las unidades que tendríamos que tener. Si ahora me encargo del denominador, que era rho, rho tiene unidades de kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Ustedes me corrigen si en un dado caso yo estoy metiendo algún elemento que no es el adecuado. Entonces, al revisar esto, yo puedo de nuevo hacer el procedimiento de medios por medios y extremos por extremos y decir que tendría newtons por metro cúbico. Si se fijan ahí que está en el extremo, vamos a arreglar esa n que quedó medio rara. Decíamos por acá, newtons por metro cúbico por segundo. Y esto dividido entre lo que era metros al cuadrado por, si se fijan ahí, kilogramos. Porque son en los que quedaban en la parte media de la fracción, que eran acá, ¿ve? Con este. Metros cuadrados kilogramos, y por eso es que les decía, en la parte de arriba newton por segundo, ¿por quién estaba en el otro extremo? Metro cúbico, que fue lo que quedó acá arriba. Ahora bien, quiere decir que puedo simplificar estos metros cúbicos con el metro cuadrado y revisar. Los newtons también nosotros sabemos que son kilogramos metros sobre segundo, ¿verdad? Por metros entre segundos cuadrados, perdón. Entonces, si esto es cierto, se multiplica por ¿quién? Por lo que sería metros que nos quedan todavía, casi se vean, porque no se va completamente el metro cúbico, no que queda una potencia todavía. Y esto por segundos. Así es como va la cosa. Todo esto aún dividido entre lo que era la fracción de kilogramos que nos había quedado en la parte de abajo. Entonces, si nosotros revisamos esto, simplificamos kilogramos con kilogramos, segundos al cuadrado va a perder una potencia con este completo y nos va a quedar metros cuadrados. Así es como nosotros obtenemos metros elevados al cuadrado sobre segundos. Y así sabemos que no nos vamos a perder nunca. ¿Por qué? Porque vamos a saber que esta viscosidad cinemática tiene congruencia y por lo tanto sus unidades van a ser estas. Si se fijan, podrían utilizar su múltiplo de los metros, porque si se fijan, nosotros sabemos que están los metros, pero abajo de los metros tenemos los centímetros y tenemos los milímetros, así que podría quedar expresado como centímetros al cuadrado sobre segundo o milímetros al cuadrado sobre segundo. Si me voy al sistema europeo o americano, nosotros ahí vamos a hablar de pies al cuadrado sobre segundo
o pulgadas al cuadrado sobre segundo, si no es que están utilizando alguna otra abreviatura. O sea, les hago esta mención porque hay otros sistemas como el CGS que utilizan esas unidades. Bueno, habiendo visto lo que era el apartado de las unidades y viendo cómo es que quedan según las ecuaciones que tenemos, vamos a empezar a analizar lo que son los viscosímetros. Bueno, vamos a verlo por acá. No sé, antes de proseguir, no sé si tienen alguna duda referente a lo que les he dicho hasta este momento, pues si estamos bien. Todo bien. Entonces continuamos por acá. Nos dice luego a nosotros que las viscosidades en los manuales vienen dadas normalmente en POIs y en Stokes, que son unidades del sistema CGS, que es centímetro, grado y segundo, y en ocasiones en grados o segundos Seibold, a partir de medidas de viscosímetros. Entonces, para poder abordar eso, vamos a ver los viscosímetros también. Nos dice entonces, en los líquidos la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura, pero no se ve afectada apreciablemente por las variaciones de presión. Vamos a ver un ejemplo de eso. Si se fijan ustedes, realmente, si nosotros vemos cómo es que trabajan los motores de combustión, al interior tienen ciertos pistones que empiezan a moverse de manera acelerada en esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese movimiento que tienen tan acelerado, lo que hace es que calienta lo que es el fluido que está a su interior, que en ese caso es un líquido. Entonces, si se fijan, dice que la viscosidad de ellos va a disminuir al aumentar la temperatura. Por eso es que tenemos esos periodos de tiempo en los cuales nosotros tenemos que hacer ese cambio de aceite. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes hacen un recorrido, si se acercan a su vehículo, destapan lo que es la tapadera o el vehículo del vecino, puede ser el de cualquiera, y ustedes lo destapan, se van a dar cuenta que eso está sumamente caliente. Entonces, esos calentones que va teniendo por la fricción y el movimiento de los componentes al interior son los que hacen que se vaya desgastando o perdiendo lo que es la viscosidad, y sucede también en otras maquinarias que utilizan fluidos para poder a veces transmitir potencia o desplazarse también. Cualquier elemento que ustedes vean dentro de lo que es el área de construcción va a utilizar este fluido. Ahora bien, la viscosidad absoluta de los gases aumenta al aumentar la temperatura, pero casi no varía con la presión. Si se fijan en este caso, lo que me dice es que se va a volver más denso, diríamos nosotros, lo que si se vean un gas, sí le va aumentando la temperatura, porque se va a hacer como, bueno, en los fluidos, en los líquidos nosotros lo vemos como chicloso a veces, ya en esto no. Bueno, luego nos pasamos a lo que sería el peso específico de los gases, que va a variar con la presión a temperatura constante. Y la viscosidad cinemática, si se vean, es la que acabamos de ver, es inversamente proporcional a esa presión. Podríamos sacar entonces, si se fijan, otra ecuación, si nosotros quisiéramos sacar la viscosidad cinemática para lo que son gases, sacando ese elemento de viscosidad cinemática, perdón, que es inversamente proporcional a la presión. Miren, aquí en los gases se menciona también la parte de la temperatura constante, porque si se recuerdan, dependiendo del tipo de gas que sea, ellos se comportan de manera diferente. Hay unos que trabajan con procesos adiabáticos, isocóricos, isovolumétricos, y entonces en función de eso es que nosotros les efectuamos un análisis. Por eso es que la mecánica de los fluidos está muy relacionado con lo que es el apartado termodinámica, donde estudiamos lo que son las partes de calderas, vemos lo que es elementos en algunos depósitos cerrados, en aires acondicionados lo podríamos ver dentro de lo que es los sistemas que tenemos nosotros dentro de nuestros aparatos, como lo son en las refrigeradoras, que también aplican ciertos conceptos para esos procesos por los gases que se van a utilizar en los mismos, al igual que en nuestros vehículos. Si tienen aire acondicionado, pues hay un gas el cual va a estar sometido a ciertas condiciones de trabajo. Ahora bien, procedemos a lo que es la parte de la medición de la viscosidad. Los procedimientos y equipos para medir la viscosidad son numerosos.
Algunos utilizan principios fundamentales de la mecánica de fluidos para expresar la viscosidad en sus unidades fundamentales. Existen diferentes tipos de viscosímetros, como lo son el capilar, el viscosímetro de bola que cae, el viscosímetro Sable, los cuales vamos a describir a continuación. Y empezamos con el viscosímetro de tubo capilar. Bueno, si se fijan en la siguiente figura, ustedes pueden observar dos depósitos que están conectados por un tubo largo de diámetro pequeño, llamado tubo capilar. Para que tengan una idea lo que es, como no hemos visto la propiedad de capilaridad, pero todos los tubos capilares andan o rondan por allá por los 10 milímetros hacia abajo. Ya cuando veamos la teoría me voy a acordar bien si llega hasta los 12, pero yo creo que van de los 10 milímetros hacia abajo, es decir, son tubos sumamente delgados y este dispositivo no debe de ser tan grande para poder efectuar la medición. Sucede que en este caso nosotros necesitamos saber, si se fijan, lo que sería el fluido que va a pasar del punto 1 al punto 2, que va a tener un diferencial de presiones cuando pase de 1 a 2 a una velocidad constante, definiendo la longitud entre los dos puntos y viendo que el tubo capilar es esto y qué es lo que le va a suceder acá. Revisemos qué es lo que nos dice. Vaya, vamos a ver. Conforme el fluido pasa por el tubo a una velocidad constante, el sistema pierde alguna energía, lo que ocasiona una caída de presión. Y ojo acá, cuando me dice una caída de presión, me está indicando a mí que lo que es la presión acá en el punto 1 va a ser mucho más grande que la presión en el punto 2, porque si se vean, si no, no hubiera un delta de P de disminución cuando me dice esa caída de presión. Fíjense, en la parte teórica, muchas veces de los elementos que fundamentan lo que es nuestro trabajo, tenemos que tener cuidado con esas palabras que se utilizan, porque dependiendo de cómo nosotros manejemos la parte teórica, se nos hace más sencillo para analizar en la práctica. Entonces, decía por acá, ¿verdad? Que mide, que se mide por medio de manómetros. La magnitud de la caída de presión se relaciona con la viscosidad del fluido en la siguiente ecuación. Si se fijan, la ecuación que se va a utilizar acá, le puse los dos símbolos que lo puedo poner como mu o como eta, esa viscosidad absoluta, ¿verdad? O la viscosidad dinámica, que va a ser P sub 1 menos P sub 2 por lo que es D al cuadrado entre 32 veces la velocidad por L, que es la distancia. Entonces, coloco por acá cada uno de los elementos que posee esa ecuación, donde D mayúscula es el diámetro interior del tubo, si se ven el capilar, ¿verdad? V minúscula es la velocidad del fluido, L mayúscula va a ser la longitud del tubo entre los puntos 1 y 2 en los que se mide la presión. Vamos a ver, ¿hasta qué han copiado de las fórmulas y de las unidades en este momento? Llegaron hasta la cinemática, creo yo, y solamente le falta lo del viscosímetro. Ustedes, si no, le abro el espacio para que vean las ecuaciones de la cinemática y puedan anotar estas del viscosímetro y que también anoten lo que es la forma del dispositivo, porque ya lo vamos a utilizar en un ejercicio. Ustedes me dicen hasta dónde se quedaron copiando para que continuemos con lo que es la parte del formulario y la forma que tiene cada uno de ellos. Hasta la viscosidad cinemática nos habíamos quedado. Ahorita vamos a copiar esta fórmula de ahorita. Hasta esa fórmula se habían quedado. Vale. Entonces quiero ver. Vamos a retomar por acá.
Entonces quiere decir que hasta esta ecuación ya estamos. Vimos las unidades y lo que nos faltaría es esta del viscosímetro de tubo capilar. Primero, entonces, para el viscosímetro de tubo capilar, copien lo que es este modelo que tenemos del dispositivo, porque es con lo que vamos a analizar más adelante un ejercicio. Y después de eso, lo que es la ecuación y los componentes al interior de la ecuación para saber o tener claridad de ellos. Si alcanzan a ver de manera clara o, bueno, voy a hacer una cosa, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que así lo puedan ver completo. Voy a quitar lo que he anotado por acá de este señalamiento y de este otro de acá. Y ustedes me avisan cuando ya hayan finalizado con el diagramita y con lo que es la ecuación y los componentes de la ecuación para continuar con el ejercicio. Esto. Ya, Inge. Bueno, ya que está el diagrama, ¿verdad? Y me imagino que también con la ecuación que van a utilizar, los elementos de la misma, sería que copien hasta acá abajo, ¿verdad? Ya van a ver por qué es que nos va a servir ese diagramita. Porque realmente para poder resolver este tipo de ejercicios con este tipo de viscómetro,
Nosotros necesitamos recordarnos de cómo es que se analizan también los tubos en U. Bueno, me dicen que por ahí como que ya estuvo, ¿verdad? Entonces continuemos. Revisemos ahora, muchachones. Para este caso vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dice en principio, se usa un viscosímetro de tubo capilar, es decir, de ese tipo, como el del análisis para obtener la ecuación general y y para medir la viscosidad de un aceite con gravedad específica de 0,90. Se establecen los siguientes datos. Nos dice el diámetro interior del tubo de 2,5 milímetros, la longitud entre las tomas del manómetro de 300 milímetros, el fluido del manómetro que es mercurio, la deflexión del manómetro o la altura con la que se mide son 177 milímetros y la velocidad del fluido de 1,58 metros sobre segundo. Y me pide que determine la viscosidad del aceite. Entonces, si se fijan ustedes, a partir de estos datos tenemos ciertos elementos de entrada, pero no conocemos algunos. Es más, si ustedes se fijan, hay dos elementos que son diferentes. ¿Por qué? Dentro de este tipo de viscosímetros está el fluido que realmente queremos medirle la viscosidad y está el fluido que tiene el manómetro. Entonces, si se fijan, en este caso el fluido al que le queremos medir lo que es la viscosidad es el aceite y sabemos que el manómetro de tubo en U tiene lo que es mercurio realmente en su interior. Entonces vamos a hacer una cosa. Ahora copien lo que es el enunciado del ejercicio, los datos que contiene él mismo y luego me voy a pasar a lo que es el diagrama con el que sacamos la fórmula para mostrarles más o menos cómo vamos a analizar esto. Y de igual forma ustedes me dicen el momento en el cual ya hayan terminado de copiar lo que es el enunciado y los datos al interior del mismo.
Vaya, me dicen que ya están los datos y que ya está lo que es la parte del enunciado. Entonces ahora procedemos a ver cómo es que lo vamos a analizar. Ustedes, en principio, podríamos decir que todos los datos de la ecuación casi los tenemos, pero no tenemos la presión 1 ni tenemos 2. Entonces, para eso nos sirve el análisis que nosotros utilizábamos de lo que era el diferencial de lo que son las presiones, que es una ecuación. También no tenemos nosotros, si se fijan acá, lo que es el dato de el peso específico del manómetro de mercurio o del líquido de mercurio. Vamos a ver, voy a empezar mejor por acá. Les voy a plantear la ecuación para que nos vayamos acordando. Si se recuerdan, cuando nosotros íbamos con un tubo en U, lo primero que hacíamos era fijar un nivel de referencia para el análisis, que por lo general es en la parte más baja del tubo en U, ya que ese punto es nuestro nivel de referencia. Nosotros procedemos a verificar que el recorrido que vamos a tener va a ser del punto 1 hacia el punto 2. Entonces, tenemos esta trayectoria de fluido. Si se fijan, tienen colores diferentes. Quiere decir que hasta llegar a este punto hay un elemento que tienen en común acá, miren. En este punto tienen en común lo que es la altura. ¿De qué fluido? De lo que sería una vez aceite y otra vez lo que es el mercurio. Una vez llegamos a esta base, empezamos a ascender. Y así es como nosotros vamos a analizar lo que es el ramal del lado izquierdo y el ramal del lado derecho entre los puntos entre los cuales se está viendo afectado lo que es la presión. Entonces tendríamos por acá, voy a revisar qué es lo que sucede en el lado izquierdo, que tiene que ser igual a lo que suceda en el lado derecho del tubo en U. Para este caso tendríamos entonces, si nos damos cuenta nosotros, la presión en el punto 1 más, si yo me recuerdo la ecuación, me decía que la densidad, esto es, si ustedes se recuerdan de física 2, densidad por gravedad por altura. Y le voy a poner el subíndice de lo que se trate al lado derecho. Al lado derecho yo lo que tengo es un aceite. Entonces le voy a poner una A por acá. La densidad del aceite por la gravedad por la altura. Y eso tiene que ser igual a lo que sería, como voy haciendo un recorrido, quiere decir que ahorita voy a pasar antes por esto de acá, ¿ve? Voy entonces a tener la densidad de que era del mercurio, ¿verdad? La densidad del mercurio por la gravedad por la altura que existe ahí, más lo que sería la presión en el punto 2. Entonces, si esto es cierto, yo procedo ahora a efectuar el despeje de tal forma que no necesito de manera individual la presión 1 y la presión 2, sino que puedo encontrar el diferencial que está en la fórmula donde me dice que es presión 1 menos presión 2. ¿Recuerdan? Lo ponen de esa forma porque como la presión en el punto 1 es mayor que la presión en el punto 2, porque me decía una caída de presión, ¿verdad? Entonces con eso nos aseguramos que toda la vida vamos a tener lo que es un valor positivo en el cambio de presiones. Si se fijan, entonces tendría la presión 1 menos la presión 2, que va a ser igual ahora a lo que ya estaba del lado derecho, que era la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Ahora menos la densidad del aceite por la gravedad por lo que sería la altura. Y aún así veo
que del lado este derecho todavía hay un factor común que sería la altura. Entonces puedo reescribir acá. Entonces la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a que yo tenga la altura como factor común de densidad de mercurio por gravedad menos densidad del aceite por gravedad también. Vamos a rehacer ese símbolo de densidad porque ha quedado como que es P acá en la densidad del aceite. Entonces, si me fijo yo, si esto es cierto, también puedo reescribir, porque nosotros sabemos que el peso específico de cualquier elemento es igual a densidad por gravedad. Y sustituimos, entonces, si se vean, me paso de lo que yo tenía en física, que era densidad, gravedad por altura, y lo reescribo como se maneja en mecánica de los fluidos. Entonces me dice que la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a la altura por el peso específico del mercurio menos el peso específico del aceite. Vaya, ahora regálenme ustedes el peso específico del aceite y el peso específico del mercurio. Kevin, recuérdame cómo puedo sacar el peso específico del aceite, por favor. La densidad del aceite por la gravedad. La densidad por la gravedad. Pero si se recuerda, eso es lo que acabamos de poner acá, ¿verdad? Pero si se fija en los datos que tenemos en el ejercicio, vamos a ver por acá, no me dan la densidad del aceite. A mí es otro valor numérico. Me dan en el enunciado. Usted en el enunciado me dan lo que es la gravedad específica del aceite. Entonces, regáleme esa otra formulita. ¿Cómo iba la que relacionaba la densidad con la gravedad específica de un elemento? SG me decía que podía igualarla a, como en este caso voy a ocupar peso específico del aceite para este caso, ¿verdad? Entre el peso específico del agua, lo voy a poner W de water, a 4 grados centígrados. Regálenme entonces ustedes el valor numérico del peso específico que nos va a dar por ahí, por favor. Muchas gracias, Héctor. Ahí hagan el cálculo ustedes y me van dando el valor numérico que les va a dar. Específico, ¿verdad?
No sé si alguien más tiene problemas con el apartado de estarme escuchando, porque si se fijan por el viento puede que les esté dando problemas el hecho de escuchar mi voz ahí donde están. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, ingeniero, lo que no entiendo es la parte que está abajo del peso específico de A. Es el peso específico de W a 4 grados centígrados. Les dije que ponía W por poner agua, pero water. Porque dice, vea, si pongo agua es una palabra más larga y me cuesta, así como les estoy escribiendo, por eso puse W de water. Gracias, ingeniero. ¿Verdad? Aquí tenía que ser el 0,9, que era el valor de la gravedad específica que nos daban para este enunciado, para este ejercicio, por lo que era el peso específico del agua, 4 grados centígrados, que es 9,81 por 10 a la 3, que era newton sobre metro cúbico, ¿verdad? Newton sobre metro cúbico. Y ahí nos va a dar el peso específico del aceite. Fíjense que cuando puse el peso específico del agua no le puse el subíndice A porque podía confundirse con el que estaba arriba. ¿Cuánto da el resultado de esa expresión que acabo de colocarles por ahí? 8.829 8. newton sobre metro cúbico. Bueno, 8.829, ¿verdad? Newton entre metro cúbico. Ahora bien, viene la otra, que se la voy a consultar a todos. Gerardo, ¿quiere decir algo? 8.829 newton sobre metro cúbico. Bueno, creo que no, creo que he dejado abierto por ahí como que iba a participar Gerardo. Fíjense, lo que les iba a decir yo era que no sé hace cuánto revisaron la plataforma, porque si se fijan, nos hace falta lo que es el peso específico del mercurio. Háganme el favor y revisen en la plataforma si no les he colocado. ¿Cómo fue la pregunta, ingeniero? Si ya revisaron la plataforma para ver si no les he puesto algo para este día. Revísenme ahí donde está el enlace de la videoconferencia. Bien, una tabla. Ahí el compañero Bueno, lo mencionó también. ajá, entonces sí se fijan, pero no leí donde decía lo de la tabla de valores porque no había visto el chat. Entonces si se fijan, si ustedes revisan, ya ahorita nosotros vamos a empezar a utilizar ciertas tablas porque van a haber valores que van a venir de ahí. En este caso es una tabla, si se fijan, de fluidos comunes, ¿verdad? Que tenemos por ahí. Si se fijan, ahí me dice que es de 132,8 kilonewton sobre metro cúbico, según me lo ha puesto por acá, lo que es Diego Humberto Dueñas Vides y también Edgardo Mauricio Castaneda Herrera. Entonces, voy a retomar ese valor numérico, 132. Entonces, ya ahora yo pudiera sustituir acá. Voy a hacerme un poquito más para acá para calcular el diferencial de presión. Bueno, entonces tendríamos nosotros
que la presión 1, 2, entonces va a ser igual a la altura de cuánto me decía que era. El valor de H es 177 milímetros. Vaya, miren, las operaciones las podemos hacer aquí mismo. 177 milímetros por el factor de 1 metro, que son 1000 milímetros, ¿verdad? Ahí me van a disculpar que conforme voy haciendo lo que es el apartado de la clase, les voy haciendo esta manchazón, pero es que para que vayamos viendo cómo es que vamos introduciendo los valores, porque de repente nosotros queremos meterlo todo de un solo. El meterlo todo de un solo, a veces corremos el riesgo de que se pierda algún valor numérico, y se vean aquí los milímetros se simplifican y me van a quedar metros. Y eso lo multiplico por ¿quién? Por el diferencia que teníamos acá, que era de 132.8. Si se vean, como ya aparece con kilonewton, entonces eso sería por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico. Voy a poner el newton sobre metro cúbico mejor afuera de esto que estoy escribiendo. Sería eso menos 8.829. Por acá, y estos eran newton sobre metro cúbico en este caso. Acuérdense que lo que andábamos buscando era que estuvieran congruentes lo que eran las unidades que van a estar ahí. De hecho, aquí si se fijan, de estos metros cúbicos, por el factor que me queda aquí de metros, va a disminuir en una potencia, y este va a pasar a ser metros cuadrados ya donde tengamos la respuesta. Ahí ustedes me dicen, sería 177 entre 1000 multiplicado por 138, 32, perdón, 0.8 por 10 a la 3 menos 8.829. Regálenme cuánto les va a dar ahí, o cuánto les dio. Eileen, ¿cuánto les dio? Me dice Juan Daniel que da, vamos a ver, 219.428.67 pascales. Ya me, compañeros, entonces. Decía que era 219. Según ese número, ¿verdad? 219.428.66. Me corrigen los demás si es así. Porque veo que tiene, Juan Daniel, tiene 3, 6 cifras y luego va a .67, ¿verdad? Los demás que dicen, ese numerito es Edgardo Mauricio me dice que es 21.942.867. Juan Daniel, revíselo por ahí para que lo corrija.
A mí también me da igual que Edgardo. 21.942. Entonces, Sí. les digo esto que es lo mejor que participemos, porque si se fijan, de repente nosotros, cuando pasamos de la calculadora a veces a lo que estamos escribiendo en el proceso, ya nos puede dar un fallo o nos comimos un punto decimal, y allí sí tenemos problemas, porque si se fijan ustedes, por el tipo de unidades, pueden ser valores extremadamente grandes lo que nos va a dar en variación. Al terminar el ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que la viscosidad es un valor bastante chiquitito, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo en algún procedimiento he variado algo, me pueden decir, mire, pero es que la respuesta es casi igual porque es un valor chiquitito, si por unas cosas bien pequeñas me perdí en el valor, pero no es eso, porque si se vean, ya acá nosotros podemos ver que al revisar el valor numérico de 21.942.867, estoy hablando de toda una potencia de 10, que es lo que viene afectando cuando nosotros vemos esos valores numéricos. Entonces, 21.942 punto 860. En este caso serían pascales. Entonces, ya que determinamos este valor numérico y revisamos nosotros la ecuación, podemos proceder a sustituir, ¿verdad? Si eso es cierto, entonces teníamos nosotros acá, miren, ese 21.900, bueno, estoy haciendo el numerito extraño. $21.942 punto 867 multiplicado por D dice al cuadrado, y D tenía un valor numérico de, quiero ver según esto, 2.5 milímetros. Vamos a colocar por acá. Y de nuevo voy a utilizar el factor de conversión. Miren, cuando ustedes tengan lo que son valores numéricos dentro de algún elemento elevado al cubo, al cuadrado, a la cuarta, según la magnitud que sea, yo les sugiero que toda la vida primero hagan o dejen estipulado lo que es el proceso de la conversión de los valores lineales. Y el resultado de esa conversión de valores lineales es el que se eleva a la potencia que nos indiquen por ahí. Y se fijan, en este caso es elevado al cuadrado. Y esto no lo tengo que olvidar. ¿Por qué? Porque si ustedes vienen y de repente lo ponen en la ecuación, por decirles algo, tal cual aparece acá, pero al momento de sustituir, a mí se me olvida elevar al cuadrado, les cuento que el valor numérico va a diferir y bastante. Bueno, en este caso ocupamos este factor lineal, si se fijan al interior, para simplificar los milímetros y que nos queden metros cuadrados. Entonces, entre lo que sería 32 multiplicado por V, que en este caso el valor de V es de 1.58 metros sobre segundo. Y me dice que ese valor de la velocidad tiene que estar multiplicado por L, y L en este caso tenía 177 milímetros, que si se fijan ya lo habíamos utilizado en la parte de arriba. Alguien me podrá decir, mire, yo las conversiones las hago aparte. Yo ese 177 para mí es 0.177 de metros. Bueno,
espero que si lo hacen afuera, no se les vaya a olvidar dejarlo indicado y por qué es que lo están sustituyendo en cada uno de los elementos. Si se fijan, yo lo estoy haciendo aquí paso a paso, porque de repente puede que hayan algunos elementos que en la vida los he tratado de esta forma y puede que de repente esta metodología les parezca un poco más sencilla para efectuarlo. Ahora, dígame. Le quería hacer una consulta. Sí, dígame. No serían los 300 milímetros del manómetro. ¿La cual me dice? La L, donde puso 177. Ah, sí, sí, tiene razón. Muchas gracias. Si se fijan, si vengo yo y solamente me dejo guiar por los valores que voy colocando, pues como que estamos fritos acá. Bueno, entonces vamos a cambiarlo acá. Son 300 milímetros. Si se fijan, aquí está el valor de L. Lo estaba confundiendo con la H que tengo acá. ¿Se imaginan el error garrafal que hubiéramos tenido con ese valor numérico al sustituirlo? Hubiera sido bastante significativo. Cuestioncitas como estas son las que nosotros tenemos. Seguro, cero, ingeniero. ¿Perdón? Seguro, Posiblemente cero. no. Posiblemente no, porque si se vea, yo hubiera llegado bien adelantado en el ejercicio. Pero como acuérdense que ahí depende de en qué paso de todos es que nosotros nos venimos y nos equivocamos. No se preocupe, Juan Daniel. Gracias por su participación también. Ya, eso nos sirve para que nosotros nos demos cuenta de algunas cosas que nos pueden estar pasando por ahí. Me regalan ustedes cuánto les da el valor numérico del numerador y cuánto les da el valor numérico en el denominador de esa expresión. Si se fijan en esto, ahí vemos donde vamos simplificando los milímetros para proceder a tener el valor numérico ahí. Me dice que el numerador les da 0.1371. $13.71. ¿Qué unidades van a ser las que van a ver en la parte de arriba? Van a ser pascales, que ya tenían por ahí. Perdón. No, nada, pascales sobre metros o por metro. Es por metros en este caso, ¿verdad? Metros. Y en la parte de abajo, metros sobre segundos, según las unidades. Metros sobre segundo, metros cuadrados. Dos por 1.58 por 0.3. 15.1680. ¿Cuánto da el resultado de esa división? Ingeniero, ahí en el chat comentó un compañero que si tendría que ir elevado al cuadrado la parte de arriba. Si se fija el 2.5 milímetros que se divide entre 1000, sí va a estar elevado al cuadrado. Y se fija, aquí está en la fórmula, y por eso les decía, primero se hace la operación lineal al interior, y luego de tener esa operación lineal se eleva al cuadrado, y después lo puede multiplicar por ese
21.942. Pero creo que él hacía referencia a elevar al cuadrado los metros. Y las unidades tienen que quedar elevadas al cuadrado. Ah, entonces este valor numérico que estaba acá le falta el exponente al cuadrado, ¿cierto? Si eso es cierto, entonces ¿qué quiere decir? Que estos dos se van a simplificar. Me dicen cuánto le... Vaya, recuérdense que, vaya, en este caso me dice Walter, ¿verdad? Que es 0.009. Alguien me lo puso con 4 cifras decimales, 0.0090. Podemos dejarlo así y también podemos ocupar lo que es la notación científica, porque si ustedes se dan cuenta, es un valor bastante pequeño. Podríamos corrernos esos 3 cifras decimales hasta el 9 y de ahí ponerlo con expresión de potencial a 3, así como lo ha colocado Diego Humberto. 9.03, no, recuérdense, después del punto decimal, 4 cifras. 9.03, no sé si es 88, después del 8 sigue ¿qué número sigue, verdad? Porque si no, sería 9.039 por 10 a la menos 3. Acá me dicen que da esto, 9.0, quiero ver, 9.038. 9.0388 por 10 a la menos 3, ¿verdad? En este caso serían pascales, si se fijan. Yo tenía ahí la expresión para poder efectuar medios por medios y extremos por extremos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si aplicamos eso, realmente nos quedarían pascales por, si se fijan, en este caso se simplifican esto y pascales, perdón, en la parte de arriba con estos segundos de la parte del externo en el denominador, ¿verdad? Ahí nos quedaría 9.0388 por 10 a la menos 3 pascales sobre pascales por segundo. Ahora efectuemos la revisión. Si se vean, en este caso hemos hecho el procedimiento paso a paso, manchando el diagramita para ver cómo es que sale cada una de las cosas y ahorita les muestro cómo es que se los había preparado, porque cuando nosotros hacemos este apartado de mostrar cómo sale cada elemento es hasta que ya tenemos el documento. Por eso es que les digo yo no les estoy subiendo el documento antes de la clase, sino que hasta después. Si se lo subiera antes, pues simplemente iban a ver lo siguiente. Siempre se los hago paso a paso, donde si se fijan les empiezo a decir, vaya, se desconoce el diferencial de presiones, por lo tanto se debe analizar el tubo en U de la siguiente forma. Aparece la fórmula y si se fijan, si estuviéramos en la pizarra, pues les hiciera el diagrama en la pizarra y así lo desarrollaría. Pero esto que tenemos acá, si ustedes se recuerdan, estamos hablando del análisis del tubo en U que teníamos por ahí arriba. Entonces, al visualizar nosotros por acá, si se vean, son las mismas ecuaciones que nosotros utilizamos, ¿ves? Donde les digo que de las propiedades de los líquidos comunes, vamos a utilizar lo que es el peso específico del mercurio, que ustedes me lo dieron, de 132.8 kilonewton sobre metros cúbicos, y sacábamos el valor numérico por 10 a la 3 también para sustituirlo. Si se fijan, ya luego de eso sustituimos y encontramos lo que es el valor del diferencial de presiones, que en este caso coincide con el que ustedes tenían ahí de 21.942.867. Después de eso, procedemos a calcular la viscosidad. Si se fijan acá, va cada uno de los elementos, cómo se van simplificando y las unidades que quedan al final. Que si se fijan en el 9.03, ahí aparecía 88 por 10 a la menos 3, dejándolo con 3 cifras decimales, 9.039 por 10 a la menos 3, que si se fijan es congruente con lo que nosotros vamos a dejar la clase hasta este punto y ahora voy a detener la grabación y les voy a hacer la consulta.
de si desean que el material se lo suba con todos los manchones que le hicimos durante la clase o si lo quieren que le quite todo eso que le manchamos y se lo dejo tal cual